¿Alguna vez te has preguntado qué pasó con las mujeres que amaron a los ángeles caídos más que a Dios? ¿Qué destino les esperaba a aquellas que desafiaron el orden celestial? Este no es solo un relato, es un misterio prohibido, una verdad oculta en las sombras del tiempo. Ellas entregaron su amor a seres divinos que desafiaron al cielo y pagaron el precio definitivo. Sus hijos, los Nefilim, fueron exterminados por una inundación implacable, pero su castigo no terminó ahí. Miguel, el ángel guerrero, desató una sentencia aún más aterradora. Sus almas fueron transformadas en sirenas, condenadas a vagar por los océanos, atrapadas entre dos mundos. Sus cantos aún resuenan, sus lamentos se entrelazan con el viento. Pero, ¿aún podemos escucharlas? Descubre la verdad detrás del castigo que nadie vio venir. Sumérgete en el enigma de los Nefilim y sus madres malditas. Suscríbete a Código Místico y adéntrate en los secretos que la historia intentó borrar. Los ángeles del cielo eran los guardianes del orden divino, los arquitectos del equilibrio cósmico. Su existencia estaba dedicada a servir a Dios, a vigilar la creación desde lo alto, inquebrantables, incorruptibles, o al menos así se creía. Pero entonces, algo rompió su eterno equilibrio, algo que ni siquiera ellos pudieron prever. Desde los cielos, sus miradas se posaron sobre la tierra y vieron algo que no debían ver. Mujeres humanas, no simples mortales, sino criaturas de una belleza inigualable, distinta a todo lo que el paraíso había concebido. No era solo su apariencia, sino su esencia, su fragilidad, su efímera existencia. Un contraste tan abrumador que despertó en los ángeles algo que nunca habían sentido: deseo. Al principio, lucharon contra esa atracción, pero cuanto más las observaban, más se enredaban en una obsesión peligrosa. Sus pensamientos, antes puros, se tornaron turbios. Sus corazones, antes consagrados a Dios, comenzaron a latir con anhelos humanos. Su resplandor celestial titilaba, su divinidad se consumía en la llama de una pasión prohibida. Se resistieron, temblaron ante la idea de caer, pero el deseo era insaciable. Y entonces, lo inevitable ocurrió. Mientras las mujeres seguían con sus vidas, algo invisible las rodeaba, una presencia que no podían ver, pero sí sentir. A su alrededor, la energía se volvió densa, el aire vibraba con una fuerza desconocida. Sus noches se llenaron de sueños en los que sombras luminosas las observaban, sus días con una sensación de ser seguidas. No sabían que eran contempladas desde lo alto, con un fervor que desafiaba las leyes del cielo. Y entonces los cielos se rompieron, como un relámpago. Los ángeles descendieron, no con la furia de los serafines en batalla, sino con la gracia de dioses encarnados. Su sola presencia desafiaba la realidad. No caminaban, flotaban, no hablaban. Sus voces eran melodías hipnóticas. Sus ojos resplandecían con la inmensidad de los astros, con un poder tan bello como aterrador. Y las mujeres, indefensas ante semejante divinidad, no pudieron resistirse, porque ellos no eran solo hermosos, eran perfectos, demasiado perfectos. Conocían sus deseos más profundos, sus temores más ocultos. Susurraron promesas de amor eterno, y ellas cayeron en sus brazos, atrapadas en un destino del que nunca podrían escapar. De estas uniones nacieron los Nefilim. No eran ni ángeles ni humanos, sino algo mucho peor. Gigantes con una fuerza descomunal y un hambre insaciable. No conocían el control ni la compasión. Cuando caminaban, la tierra temblaba. Cuando hablaban, el cielo rugía. Pronto, dejaron de ser solo hijos y se convirtieron en monstruos,
devorando aldeas, destruyendo todo a su paso. La humanidad temblaba ante ellos y el cielo tomó nota. Dios, indignado por la corrupción que devoraba su creación, no dudó. Sus guerreros más temidos descendieron del cielo. Miguel, Gabriel y sus huestes, envueltos en una luz abrasadora. Pero incluso ellos, los más poderosos entre los ejércitos celestiales, sabían la verdad. Los Nefilim no eran simples adversarios, eran titanes, híbridos de carne y divina. Entonces, Dios tomó la decisión suprema. No habría batalla, no habría redención, solo un juicio final, un exterminio. Las primeras gotas de lluvia tocaron la tierra como presagios de una sentencia inevitable. Lo que al principio parecía un aguacero común, pronto se transformó en una furia imparable. El cielo rugió, el viento aulló y el agua comenzó a caer, no con la delicadeza de la lluvia, sino con la furia de un Dios que lloraba y castigaba al mismo tiempo. Los ríos se desbordaron como serpientes furiosas, devorando los valles. Las montañas, antaño refugio de gigantes, fueron tragadas por las crecientes aguas. Los Nefilim, orgullosos e invencibles, intentaron desafiar la catástrofe. Treparon a las cimas más altas, lucharon contra la corriente, rugieron desafiantes al cielo. Pero el diluvio no podía ser desafiado. No había espada que cortara el agua. No había fuerza que el pánico los alcanzó. El miedo, un sentimiento desconocido para ellos, se apoderó de sus corazones híbridos. Y así, uno por uno, los titanes de antaño fueron engullidos por las aguas sin fondo. Sus gritos se ahogaron en la tormenta. Su legado se desvaneció en la nada. Y el mundo fue purificado. Y cuando el último Nefilim desapareció bajo las aguas, la tormenta no cesó de inmediato. El cielo seguía rugiendo, como si la ira de Dios aún no estuviera saciada. Las olas devoraron ciudades, los vientos arrancaron árboles de raíz, y la tierra entera tembló bajo el peso del juicio divino. Pero entonces, en medio del caos, un silencio cayó sobre el mundo. Un silencio pesado, sepulcral. Las aguas, que habían sido látigo y castigo, comenzaron a calmarse. La furia se disipó, dejando tras de sí un paisaje irreconocible. Un mundo vacío, sin gigantes, sin titanes, sin los pecados del pasado. Solo un puñado de sobrevivientes, testigos de la destrucción, quedaron para recordar que nadie, ni siquiera los híbridos de ángeles y humanos, puede desafiar la voluntad del Creador. Las mujeres de los ángeles caídos habían sobrevivido. ¿Pero por qué? Dios no les permitió un descanso en la muerte. No, su castigo sería eterno. Privadas de sus amantes, marcadas por el pecado, fueron transformadas en sirenas, belleza maldita. Sus voces, antes dulces, se volvieron mortales. Sus cantos atraían a los marineros a su perdición, tal como ellas habían sido atraídas. La maldición era cruel: amar sin ser correspondidas, cantar sin ser escuchadas, vagar por los mares sin hallar descanso. Mientras tanto, los ángeles caídos, sus esposos, fueron encadenados en prisiones de sombra. Desde allí podían sentir el sufrimiento de sus amadas, pero no podían ayudarlas, no podían tocarlas, no podían calmarlas. Un tormento sin fin. Arriba, en el cielo, los ángeles leales observaban. Ya no interferirían. Sabían que algunas líneas nunca deben cruzarse. Así terminó la era de los Nefilim. Y así comenzó un nuevo mundo. Pero las preguntas quedan. ¿Fueron realmente destruidos? ¿O algunos lograron sobrevivir en las sombras, esperando el momento de regresar? Si quieres descubrir más misterios ocultos en la historia de la humanidad, suscríbete a Código Místico y únete a nuestra comunidad.
Déjame tu comentario. ¿Crees que los Nefilim aún caminan entre nosotros? Comparte este video con alguien que deba conocer esta historia y ayúdame a seguir desvelando los secretos del pasado.